Buenos días. En esta sesión se verá un poco sobre análisis descriptivo para estudios transversales, generalmente para todo tipo de estudios. Siempre recordando que el enfoque de este curso está más centrado en la parte práctica que en la parte teórica. Se verá medidas de posición central, de variabilidad, tablas de frecuencias simples, y tablas de frecuencias bivariadas. Iniciaremos con códigos básicos para generar estos resúmenes. Después utilizaremos paquetes un poquito más especializados que nos dan un mayor detalle y organización de los resultados. Anteriormente les presenté que el objetivo de la estadística es, a partir de una muestra, estimar ciertos estadísticos y en función a esos estadísticos lo que se busca es tratar de inferir al parámetro poblacional, ¿no? A partir de una muestra, un estadístico que se obtiene de una muestra, tratar de explicar el comportamiento de una característica en la población. Pueden ser estos de manera puntual o mediante intervalos de confianza. El curso más o menos se está estructurando de esta manera. Vamos a iniciar por la estadística descriptiva univariada, bivariada. Se verán temas de resúmenes estadísticos. Luego iniciaremos por em, tablas cruzadas, ¿no? Vamos a ver tablas simples, tablas cruzadas. Luego entraremos a la parte de estadística inferencial. Se verán intervalos de confianza, prueba de hipótesis de forma rápida, estadísticas bivariadas, pruebas de hipótesis, que nos centraremos en pruebas paramétricas y no paramétricas. Algunas pruebas para el caso de relación, ¿no? Correlaciones. Y a la parte multivariada solo veremos regresión lineal simple y múltiple. Más o menos así se va a estructurar la parte de análisis estadístico. Ya conocemos un poco qué es población, muestra, unidad de análisis y dato. Nosotros vamos a analizar datos obtenidos de una unidad de análisis, que puede ser algún individuo eh, con una característica en especial que uno quiere investigar. Este individuo está contenido en una muestra que a su vez pertenece a determinada población, que está delimitado por espacio y tiempo. Pueden ser personas, animales, cosas. En este caso, dado que se está tocando en el contexto de salud, estamos hablando de pacientes, en general, en la mayoría de los casos. Antes de iniciar un adecuado análisis de datos, debemos conocer cómo está cuantificada nuestras variables, saber qué tipo de variables son, cuantitativas, cualitativas y las escalas de medición. Las técnicas estadísticas van a depender si son categóricas o si son cuantitativas y también dependerá de la escala de medición. Lo que mencioné sobre las escalas de medición son parte de los supuestos que puede haber al momento de hacer un análisis, ¿no? Eh, Pueden haber variables cuantitativas, pero pueden ser algunos conteos, otros pueden ser variables continuas. Las categóricas binarias pueden ser politómicas, pueden ser ordinales. Incluso hay técnicas estadísticas que miden o tratan de estimar el efecto entre una covariable y tiempo para un evento, que eso es un poquito de... eh,
que no vamos a tocar en este tema, pero también hay. También el análisis va a depender de qué tipo de muestras vamos a usar, si son independientes, si son pareadas, de uno, dos o más grupos. En este caso solamente vamos a utilizar muestras independientes, no va a haber muestras pareadas. Cola 1-2, que se refiere a contrastes de hipótesis, que está asociado con un alfa y un beta, o uno menos beta, que es el poder. Variabilidades y cómo se contrastan hipótesis. Más o menos esto lo vamos a ver en en las siguientes sesiones. Solo nos enfocaremos ahora en el plan de análisis univariado, que consiste en realizar estadística descriptiva, calcular estadísticos, media, mediana, moda en variables cuantitativas o generaciones de tablas simples o tablas cruzadas, tetracóricas o tablas de contingencia entre variables categóricas. Asimismo, también se puede hacer representaciones gráficas, resúmenes numéricos que ya les estoy comentando. Y todo va a depender de cómo esté cuantificado sus variables, ¿no? Todo va a depender de las escalas de medición y también de los objetivos de la investigación. Cuando se realiza trabajo de investigaciones, iniciamos con un protocolo que te da prácticamente las reglas, ¿no? La metodología, qué problema voy a analizar, cómo voy a medir, cómo voy a contrastar hipótesis, todo eso, la metodología va a generar este tipo de relaciones, ¿no? Cómo yo relaciono mis variables, cómo estas variables van a ser contrastadas, analizadas, y todo esto va a estar en función a los objetivos que se está planteando. Todo esto genera prácticamente, nos ayuda a responder un problema de investigación. Al momento de hacer un análisis, siempre podemos hacer este pequeño flujo, ¿no? Siempre el preprocesamiento, que consiste en la limpieza de la base de datos. Que quiere decir que la base de datos tiene que estar totalmente limpia. No debe haber redundancias, no debe haber duplicidad, no debe haber malos registros, que pueden ser un problema de digitación que surge del problema humano, ¿no? A veces un ejemplo, quiero digitar una edad de 10 y pongo 100, ¿no? Ese tipo de problemas se tienen que solucionar en la parte de preprocesamiento. La parte exploratoria ya es más la parte descriptiva. Analizar mis variables, conocer mis variables, cómo se está comportando dentro de la muestra, ¿no? Acá ya se efectúa la parte de análisis descriptivo, bivariado, etcétera, ¿no? Y no solamente puede ser de la parte univariada, también pueden ser exploraciones multivariadas. En este caso no tocaremos temas de análisis exploratorio multivariado. Cuando llegamos a la fase confirmatoria ya consiste en aplicaciones de técnicas estadísticas, por ejemplo, modelos de regresión. Usamos covariables X y no sé, X1, X2, X3 para explicar un evento Y. Se habla sobre análisis confirmatorio cuando existe ya una relación plausible entre dichas variables. ¿No? Ya hay una relación teórica y yo voy a modelar esas variables porque ya hay un antecedente previo de una relación biológica, ¿no? En este caso, y hago el modelamiento. No, acá es ya la fase confirmatoria. Lo que acabo de mencionar también se puede hacer en la fase exploratoria, en la parte multivariada, cuando tengo muchas covariables y no sé cómo es su relación, cómo es la interrelación, ¿no? De todas esas covariables. Puedo hacer un análisis multivariado y buscar o encontrar determinados patrones, ¿no? Parte exploratoria. Aquí es cuando ya hay una relación plausible entre las variables y hago modelamiento
ya, pero en la base confirmatoria. Eh, Parte de modelización incluye ambos, solo que acá ya es un poquito más complejo cuando ya queremos llegar a la parte de predicción. Predicción, clasificación. Aquí está más asociado a la parte de explicación, ¿no? Yo quiero explicar cómo esta covariable me afecta a mi variable respuesta. En la modelización ya es lo mismo, pero más enfocado a la parte predictiva, hacer predicciones, que son dos objetivos distintos, ¿no? En la parte de modelamiento hay objetivos explicativos y objetivos predictivos. Solo les lo estoy mencionando, solo vamos a ver ahora la parte descriptiva, univariada. La mayoría ya debe saber sobre estas medidas de posición, ¿no? Hay medidas de posición central, de dispersión y de forma, que están asociados más a características cuantitativas. Podemos tener la media, mediana moda, varianza, desviación, asimetría, kurtosis, luego hay coeficiente de variación, rangos intercuartílicos, etcétera, ¿no? Hay un poquito más de medidas que nos ayudan a entender el comportamiento de una variable cuantitativa. Los de asimetría muestran más que todo cómo se está moviendo nuestra variable, ¿no? Si son simétricas, ¿no? Esto es la famosa, podría decirse que es una distribución normal, no es simétrica, media, mediana y moda son prácticamente similares, aunque en la realidad no siempre es así. Siempre tenemos variables que son sesgadas, ¿no? La mayoría de las variables son sesgadas, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Este tipo de comportamiento nos ayuda a identificar qué medida descriptiva puedo yo tomar. Si tengo un resumen de este tipo, entonces me conviene tomar una media, generalmente. Si tengo estos comportamientos muy asimétricos, ¿no? Nos conviene tocar la mediana, por ejemplo. Rangos intercuartílicos, por acá. Y aquí desviaciones estándar, ¿no? Que son medidas de posición y de dispersión. También hay otra medida que es la kurtosis que te mide el apuntamiento, ¿no? De la distribución. Hay distribuciones que son muy aplanadas, otras que son mesocúrticas, que son más o menos así, que tiene este comportamiento de la normal, y otras que son muy altas, que son las leptocúrticas. Son formas de identificar patrones en una variable cuantitativa. En función a esto también se generan diversos modelos estadísticos. Parte de la exploración descriptiva o fase exploratoria, ¿no? El análisis descriptivo también consiste en hacer representaciones visuales. Hay de todo tipo. Si tenemos objetivos de comparación, relación, composición o distribuciones, ¿no? Lo que les mostré hace unos segundos será más relacionado a las distribuciones. Hay relaciones que lo vamos a ver en análisis de correlación y regresión. Comparaciones, los más simples, de forma univariada o bivariada, que sí lo vamos a ver. Y algunos casos de composición, ¿no? Que lo más conocido es la diagrama de torta o diagrama de barras o también matriz, diagrama de mosaico, ¿ves? También vamos a ver algunos de estos. Este es un ejemplo por ejemplo, en este caso es un estudio ya publicado, se muestra cómo se realiza una organización de resultados. En este caso es un estudio en una población de mujeres gestantes, ¿no? Que están diagnosticadas con COVID, ¿no? Cuando inició la pandemia. Y se hicieron diversos resúmenes bivariados, ¿no? Distribuidos de esta manera.
también se hizo, bueno, una pequeña prueba de hipótesis. Generalmente esto es un ejemplo de cómo se puede estructurar resultados, ¿no? En estudios biomédicos. Eh, Cuando entremos a la fase de estadística inferencial, veremos un poco sobre intervalos de confianza o pruebas de hipótesis de comparación o de relación. Ahora vamos a entrar un poco a la parte de estimaciones puntuales, que es como que el primer peldaño, ¿no? de un análisis de datos. Les mostraré cómo se realiza este intervalos de confianza, cómo se interpreta. Aquí les estoy dando una forma de interpretación de un intervalo de confianza, ¿no? Que pueden ser para la media, varianza, proporción, pero solo nos centraremos en la media. ¿Mm? Luego veremos otras pruebas estadísticas, ya sea para variables categóricas o continuas, que hablarán sobre test para un grupo, dos grupos o más de dos grupos, análisis de correlación y sus versiones no paramétricas, cuando existe un comportamiento sesgado en la distribución de las variables continuas. Aquí en la parte categórica veremos solamente unos pequeños ejemplos de chi cuadrado y exacta de Fisher. No llegaremos a más en esta ocasión, solo veremos hasta chi cuadrado, que son medidas de asociación. Pero para conocimiento general hay eh, es, eh, técnicas o modelos estadísticos que te miden también el efecto de una covariable sobre una variable respuesta cuando es dicotómica por esos dos grupos. Hay regresiones logísticas, por ejemplo, y estas a su vez tienen diversas variaciones. Regresión logística, cuando es respuesta binaria, cuando hay respuesta multinomial, cuando hay respuesta ordinal y muchas más variaciones, pero no se tocarán en esta, en este curso. También hay técnicas que miden relación entre una variable categórica y una continua, generalmente aplicado a pruebas diagnósticas, el uso de curvas ROC, indicadores de sensibilidad y especificidad, también asociadas a una regresión logística. ¿No? También existe ese tipo de análisis para ver relaciones entre variables categóricas. Les muestro unos ejemplos de que existe, ¿no? Que se puede hacer con una regresión logística, por ejemplo. Se pueden hacer comparaciones de modelos y ver qué modelo es mejor que otro a partir de curvas ROCOS, ¿no? Son formas de análisis que son un poquito más complejas, pero que, bueno, para que tengan conocimiento. Hay gráficos de Kaplan-Meier que están asociados a estudios de cohorte, de seguimiento, y este tipo de gráfico mide el riesgo de que una persona, no sé, llegue a fallecer, llegue a recaer, o si hay alguna maquinaria que tiene un determinado tiempo de vida para una falla, ¿no? Este tipo de gráficos mide o trata de explicar eh, la relación entre el tiempo para que se desarrolle un evento. Principalmente para eventos binarios en este caso. Pero también hay binarios para muestras independientes, pero también hay para muestras pareadas, relacionadas, ¿no? Con correlación. Pero, bueno, se está mencionando. También hay técnicas estadísticas que son de forma exploratoria, como un análisis clúster, ¿no? Que busca patrones de semejanzas en ciertas observaciones en función a determinadas covariables.
principalmente cuantitativas, o análisis de correspondencia, que están asociados más a un análisis de análisis categórico, ¿no? De variables categóricas. Hay otros algoritmos como árboles de clasificación que también el objetivo es justamente clasificar cierto evento. En este caso es un evento binario, si tiene o no tiene síndrome de Down, en función a covariables. Este tipo de análisis te genera reglas muy simples, ¿no?, que te ayudan a clasificar, ¿no? Estos son modelos predictivos. Y también les he puesto acá un pequeño gráfico. Todos estos gráficos están hechos en R. Ahí pueden ver también la potencia que tiene R al momento de hacer un análisis. No solo numérico, sino también un análisis mediante visualización. Esto está más asociado a estudios transversales y solamente en este caso es un ejemplo simple de ploteo de prevalencias. En este caso recuerdo que era de gestantes con COVID, ¿no? Cuando inició la pandemia COVID. Y esta es una forma de cómo hacer ese análisis en R. Ejemplos, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo hacer un análisis descriptivo con R, con paquete básico y luego con paquetes un poquito más avanzados. Siempre va a haber la estructura del curso va a ser de menos a más, ¿no? Menos a más en relación la información, a la información de códigos. Este ya es la tercera sesión del módulo 2. Está la parte estadística descriptiva. Aquí he puesto muchos más paquetes que deberán de instalarlo. Ya saben cómo instalar. Deben instalar este y este. Los demás paquetes ya fueron instalados, ya fueron mostrados en las sesiones pasadas. Aquí hay algunas descripciones para qué sirven y eso sería. No se olviden de instalar. Y no se olviden de cambiar la ruta de trabajo. Y este ejemplo estará en función a la base de datos ENDES 2019 que se creó en la sesión pasada. Se importará la base de datos, se convierte a factor aquellas variables que son de tipo carácter, ¿no? Se convierten a factor y luego generamos el resumen para ver las variables. Algunas son de carácter, numéricas y algunos son de factores. Antes de iniciar, vamos a ver si es que existen valores perdidos, ¿no? Si hay filas perdidas con datos vacíos. Esta es una pequeña función que combina a las funciones callSums y a la función isNA. Esta primera función, esta primera parte me va a decir si la base de datos ENDES tiene datos vacíos. Esta segunda función, anidada a esta primera, me sumará todos esos espacios vacíos que puedan haber y lo va a sumar por columna. Por eso call de columna y suma, ¿no? Suma de columnas de este resultado. Y nos muestra que estas variables son las que tienen más datos vacíos, ¿no? Que no hay registro. Si yo adiciono esta función a la primera, me va a sacar una proporción. NRow me está sacando el número de filas que tiene esta base de datos. Y esta es la proporción. Hay un 10.6% de datos perdidos en estas variables. En algunas no, algunas son menos. Y si adiciono además la función barplot y sort a esta función, que ya lo vimos arriba, me va a generar
diagrama de barras. Y acá se puede ver. Esa es la forma difícil, combinando funciones, pero también hay paquetes que te permiten hacer una exploración más rápida. La función aggr del paquete bin que está arriba. Ponemos los argumentos, estos parámetros de la función, que es la base de datos. Este argumento, estos de proporciones y etiquetas, que se muestren los números y que haya gráficos combinados y que este resultado sea ordenado. Y este resultado es lo mismo que está acá. Pero además está haciendo una combinación de datos perdidos. Acá se puede ver que los puntitos rojos son los casos perdidos y estas son las combinaciones que hay entre variables, ¿no? Variable 1, variable 2, variable 3 y esta variable, todo esto se combina, pero hay esta pérdida de información. Pero si vemos acá la barrita es más alta y la combinación de todo esto me va a generar cierto porcentaje de pérdida. Considerando que esta base de datos tiene más de 35.000 registros, no habría problema si yo eliminara esas filas. Como parte práctica vamos a eliminar esas filas. Esta es la primera forma de explorar datos perdidos con el paquete bin, pero también hay otro paquete llamado Data Explorer que también está arriba en la parte de librerías que deben de instalar. Esto te genera un resultado un poquito más interesante. Solo utilizan la función plot-missing y ponen la base de datos. Y el resultado es este, te plotea todas las variables con el porcentaje de pérdida. Y acá se ve que estas tres variables tienen la misma proporción de pérdida. Recordando de que anemia se generó a partir de esta variable, creo. O sea, estas dos son las mismas. Y creo que esta variable es la variable hemoglobina, que a su vez está mm, relacionado a anemia y a esta anemia. Así que son prácticamente las mismas. Lo que se hará es cómo eliminar esos casos vacíos. Podemos usar paquetes de Dipler, que ya lo hemos visto. La función filter, por ejemplo. No, es lo mismo. Quiero filtrar los casos. IsNA me dice si es o no es, me dice si es valor NA, que es no disponible, ¿no? Valor no disponible. Pero si yo le pongo el simbolito de signo de admiración, toda esta función me va a generar o me va a devolver un resultado de todos los valores que no son NA. Esto me devuelve valores NA. Esto me devuelve valores que no son NA, o sea, lo contrario. Entonces, estoy pidiendo que me devuelva todos los casos que no tengan NA en la variable 457. Este resultado se va a almacenar aquí. Y al plotear esta información acá, la información se reduce. Ya hay un 0.01 de pérdida, 0.03 de pérdida. Pero aún así hay casos vacíos. Es una forma de hacerlo y lo pueden hacer por variable si es que quieren, pero tienen que tener cuidado. Una forma más rápida es usar la función naomit. Si yo pongo naomit y la base de datos original, que estamos viendo que es esta, y lo almaceno en esta base de datos, no, esta es la 1, esta es la 2. Si lo almaceno en la 2 con naomit, estoy haciendo un barrido de todos los casos NA existentes en la base de datos. Pero hay que tener cuidado, porque si todo esto, hay que tener cuidado en las combinaciones de valores perdidos. Si aquí hay mayor combinación y mayor proporción de pérdidas al usar el naomit,
puedes estar eliminando muchas columnas, muchas filas de tus variables de tu base de datos. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es bueno analizar variable por variable y ver muchas pérdidas. Imaginemos que aquí esta variable tenga un 60% de perdidos de NAs. No puedo hacer el omit porque estaría borrando el 60% de mis datos. Y si tuviera una base de datos muy pequeña, estaría eliminando toda mi información. Así que hay que tener cuidado. Aquí en este ejemplo lo estoy haciendo porque tengo mucha información, más de 30.000 registros. Así que no hay problema. Así que tengan cuidado al momento de usar el NAOMIT. Tienen que explorar uno por uno esas variables y considerar retirar quizás a esa variable o ver otra forma de cómo tratar esa variable. En estudios de salud siempre tenemos bases de datos muy pequeñas, así que hay que tener cuidado. Pueden usar técnicas de imputación que no se verá en este capítulo, en este curso, pero pueden ver o investigar sobre técnicas de imputación para corregir ciertas variables, siempre y cuando la proporción de pérdida sean entre 10 al 15%. Si tienen una variable que es más del 15, 20, 30, 40% de pérdidas, no es recomendable hacer imputación, porque por sentido común estás creando una variable artificial, cosa que no estaría sesgando tus resultados y conclusiones, por ende. Entonces, al usar NAOMIT, elimino todas las filas que tengan vacíos, lo ploteo y me sale este resultado. Hay cero. Ahorita mi base de datos está limpia, ¿no? El Endes L2. L de limpio, ¿no? Si yo utilizo esta función que ya vimos en L2, acá se puede ver que la proporción de completos es de 1. No tenemos datos vacíos. Y como ahora ya tenemos datos vacíos, vamos a iniciar con el análisis descriptivo básico. La primera función es la función summary aplicado a la base de datos. Lo que va a hacer es sacar estadísticas descriptivas muy básicas. Para las cuantitativas dan estos resultados y para las categóricas dan conteos. Es una forma de exploración muy rápida. Ya les enseñé que el promedio, mediana, mínimo, máximo, desviación estándar, que esas son las funciones, pueden replicarlo nuevamente, pero este análisis podemos hacerlo un poquito más detallado, ¿no? Con funciones como por ejemplo la función by, que es del paquete base de R, y se pone de esta manera, ¿no? Esta es la sintaxis, tienen que reconocer la sintaxis. Ponen la variable cuantitativa, ponen la variable categórica y piden el estadístico que quieres que se obtenga. No todo esto dentro de la función by. Entonces me está dando el promedio según grupos de edad, ¿no? Este es el promedio. Esta variable creo que es hemoglobina. Hemoglobina creo que sí. Entonces esto no estoy muy seguro la escala de medición de esta variable, pero por tratarse de ejemplo, vamos a seguir con esto. Esto sería el promedio dentro del grupo de adolescentes, dentro del grupo de edad adulta y dentro del grupo de edad materna avanzada. Si quiero la mediana, es la misma función y solo cambiamos esta función. Lo mismo sucede con esto y con esto, con esto y con esto. Ahora, si utilizamos la librería HMISC, podemos mejorar un poquito más los resúmenes numéricos, ¿no? Nuevamente con esta variable podemos ver que hay 32.000 y tantos registros, 0 perdidos,
valores distintos en todas esas mediciones de 112. También se ven promedios. Este de acá es el creo que es el percentil 5, percentil 10, 25, 50, 75, 90, 95. Te da un poquito más de detalle, pero puede haber cosas más interesantes. Lo mismo para variable edad. Estos, estas funciones solamente están aplicadas a variables cuantitativas. Si utilizamos la librería, eh, creo que esta es una librería am, para psicometría, creo que es el PS de psicología, ¿no? Si utilizamos esta librería, existe la función de script by, ¿no? Que vamos a hacer un resumen descriptivo por grupos, porque esto es por grupos, ¿no? Ponemos la variable cuantitativa, coma, el argumento de grupo, que sería la variable edad rango. Y aquí me da un resumen descriptivo más completo que el primero, y me muestra media desviación estándar, media recortada, no, este valor no sé qué es, mínimo, máximo, rango, asimetría, kurtosis y error estándar. Para el grupo de adolescentes, edad adulta y edad materna avanzada. Este tipo de cálculos ayuda a entender un poquito más esa variable dentro de esos grupos, porque evidentemente cada grupo va a tener un patrón distinto, muy distinto. En este caso son semejantes, ¿no? En estos casos son semejantes. Y lo mismo para la variable edad. Ahora ya hemos visto el HMIS, el Psico. Ahora hay otra librería que es Summary Tools. Y estoy poniendo la función de script de la base de datos. Y los resultados me tienen que dar en forma de transpuesta, ¿no? Transpuesta F. Lo que muestra los resúmenes descriptivos en fila y las variables en columna. Este mensaje está comentando que se están excluyendo las variables que son de tipo categórico. Es lógico porque estamos haciendo solamente mediciones numéricas para estas variables numéricas. Bueno, ponderación es una variable dentro de Endes que sirve para el factor de corrección, que no se va a tocar, no se va a hablar de eso. Esta variable 1 no recuerdo cuál es, esta tampoco, pero sí las variables B12 y B56, ¿no? Y acá están sus medidas. Media, desviación estándar, mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3, mínimo, máximo, el rango intercuartílico, coeficiente de variación y otras medidas descriptivas. Lo hace más rápido, más ordenado. Luego, estamos usando la misma variable. Bueno, se repite. Sí, acá se repitió. Normal, es el mismo resultado. Es el mismo resultado. Ahora, aquí estoy poniendo toda la base de datos, pero también puedo seleccionar simplemente aquellas variables que son de interés, ¿no? Poniendo solamente esta función, base de datos entre corchetes y separado por una coma, ponemos el vector de variables que son de interés y solo me va a dar los resultados de estas variables de interés. Si es de interés analizar cada una de las variables segmentados por determinada variable de estrato, en este caso una variable de edad, pueden usar la función with.
with la base de datos, el stat by, dentro de ella la variable categórica, la variable numérica, la variable categórica y la función de interés. Como se dieron cuenta, todas las funciones que se están aplicando, lo único que tiene que cambiar son las variables, porque lo demás ya es una plantilla. Solo cambian las bases de datos y las variables de interés. Esta función ya es general, ¿no? Para poder hacer una descripción. Y aquí te dan los resultados de la edad según grupo de edad, ¿no? Edad adolescente, la edad promedio es de 16, adulta de 26 y de avanzada 40. Sus desviaciones estándar, menores, valor mínimo, valores máximos, 18 años, adolescentes, adulta 34, 49. Y así se va generando los resúmenes por grupos. Lo pueden hacer así, dependiendo el interés de análisis que tengan. Lo mismo para el otro ejemplo, para otra variable, el mismo resultado. Y dejamos la parte del análisis descriptivo para las variables numéricas y ahorita sí entramos a la parte de variables categóricas, que siempre vemos este tipo de variables, tablas simples y tablas bivariadas. La forma simple de hacer una tabla, en este caso para edad rango, es la función table, ¿no? Table y te da los recuentos. Pero como ya vieron, en R podemos hacer combinaciones de funciones, ¿no? A esta función le pongo dentro de prop table y me genera un resultado de proporciones. Ahora, a esta proporción yo lo puedo redondear a dos decimales, porque acá hay muchos decimales, ¿no? La función round, toda esta función dentro de la función round y separado por una coma de 2, que significa dos decimales. Ahora yo quiero convertir esta proporción en un porcentaje, lo multiplico por 100. Es una secuencia, ¿no? Es una secuencia de funciones. Y acá podemos ver que la mayoría son mujeres adultas, 54%. Lo mismo con la variable anemia, ¿no? Pero lo redondeo, lo multiplico por 100 y acá está. Forma de hacer un análisis de recuentos simples. También hay recuentos bivariados, ¿no? En este caso voy a cruzar edad y anemia. Acá podemos ver este resultado, ¿no? Este resultado. Pero ahora lo que quiero es adicionar los totales, ¿no? Se pone la función addMargins en toda esta función y me generan los totales según tipo de data. Quiero este mismo resultado pero en proporciones. Ya usan la función propTable. Está acá. Simplemente van adicionando funciones. Acá pueden compararlos. Y me da este resultado. Si lo quiero redondear, aquí está, ¿no? Y acá está. Acá me dice que el total de casos con anemia 21%, los de sin anemia 79%. Y las proporciones acá son, sí, acá las proporciones son del total, proporciones del total, porque hay proporciones por fila, por columna y de total. Esto es de total. Hay mayores casos de anemia en este grupo, edad adulta, ¿no? Luego, usando la función SummaryTools, existe la función frec de frecuencia y usamos esta variable. Y acá podemos ver, ¿no? Por tipo la salida de SPS. Muy parecido, ¿no? Frecuencias, porcentajes válidos, válido acumulado, total, total acumulado. Y acá pueden ver cómo se está distribuyendo.
Hay más casos acá. Este es el acumulado. Lo mismo sucede en anemia, 21%. No hay datos perdidos y todo lo demás. Para hacer tablas cruzadas con este paquete, esta es la función C de contingencia, ¿no? De tabla de contingencia. Pones la variable 1 categórica, la variable 2 categórica y le pones el argumento que puede ser cambiado, ¿no? Este argumento es una tabla cruzada con proporciones de filas, de row, ¿no? Row, filas. Entonces, aquí se calcula las proporciones según filas. Esto más esto me da 100 y acá está. No existe más anemia en el grupo de adolescentes, por ejemplo, ¿no? En el grupo de adolescentes hay más anemia en comparación a la a edad adulta y edad avanzada. Esto es por filas. También puedes cambiarlo a columnas, que está acá. Y en proporción de columnas es esto. Por ejemplo, del total de personas con anemia, el 50% son las mujeres adultas del total, ¿no? Y así van generando sus resúmenes estadísticos descriptivos. Como ven, a medida que vamos usando determinados paquetes, los resúmenes son más ordenados, más completos y eso les facilita a ustedes entender un poquito más su variable y con ello, bueno, realizar los reportes necesarios. También pueden hacer funciones. Esta función ya se los he mostrado anteriormente. Resúmenes descriptivos que combinan funciones de Dipler. Combinan funciones, ¿no? Todo esto. Y obtengo resultados de este tipo. Y usando la función FlexTable en este objeto que ya creamos, puedo mejorar los resultados. Y acá está. En forma de tabla, más organizada. Pero eh, hay otro paquete muy interesante que es esta de acá, el GT Summary, que te da una información interesante, muy bien resumida. En esta sintaxis estoy tomando variables de NDSL2. Estas son las variables que estoy tomando. Recuerden la función tubería que está acá. Estoy cogiendo todas esas variables de NDSL2 y las estoy aplicando a la función tbl summary. Dentro de esta función estoy poniendo la función label. Todo esto enlazado a una lista y aquí estoy poniendo las variables de interés que estoy escogiendo acá, ¿no? Son las mismas. Este simbolito está haciendo que me permite renombrar estas variables como etiqueta, ¿no? Estoy poniendo su etiqueta. Anemia, edad, rango, estoy poniendo grupo de edad, nivel de educación y así para las demás variables. Estoy poniendo este argumento que está relacionado a los decimales. Aquí estoy poniendo título de cabecera que está acá. Este es el resultado. Color negrita a las variables y el tipo de letra a las categorías. Todo esto lo estoy almacenando en un objeto T1 y al ejecutar T1, recuerden que todo este ejemplo tienen que pegar en su R y ejecutarlo, ¿no? Para eso para eso deben de instalar esto, cambiar librerías y usar la base de datos que ya se vino trabajando. Entonces, estoy acá. Entonces, al hacer esto, ya obtengo los resultados en forma de tabla ya organizada.
como pueden ver en la salida, ¿no? Acá está la variable anemia, la edad grupo, ¿no? Sus frecuencias. Estas son las frecuencias relativas, estas son los porcentajes. Y así para cada una de las variables que se están analizando, ¿no? Cada una de las variables está acá. Esta es su forma de- de analizar, ¿no? Esta es una tabla univariada, variable por variable, ¿no? Se está viendo y esto es su resumen. Si quiero hacer una tabla bivariada, entonces esto es lo mismo. Lo que se cambia es agregar la función by y la variable de estrato que uno quiere utilizar, ¿no? En este caso sería la variable de interés, la variable respuesta de interés. En este caso, anemia. Anemia lo pongo como cabecera. En este ejemplo, anemia lo puse solo, ¿no? Acá está. Pero aquí, dentro del label, estoy quitando anemia y lo estoy poniendo acá. Al ponerlo ahí, lo estoy tomando como cabecera. Estoy agregando parámetros de características de esto es para la cabecera, stat1, stat2, que son los resúmenes que están acá. Esto es el título, estado final, ¿no? Que es la anemia. Acá inclusive pueden ponerle anemia, ¿no? Aquí pueden poner anemia. Eh, Aquí estoy poniendo los totales. Aquí estoy poniendo color negrita y el tipo de letra para las categorías. Y este es el resultado, ¿no? Si analizan esto, van a ver, se van a dar cuenta de qué se está cambiando, ¿no? Cuáles son los parámetros que se están adicionando. Como solamente tengo anemia y no anemia, ¿no? Son dos stat 1, stat 2. Si tuviera otra tercera categoría, aquí deberían de poner stat 3, ¿no? Separado por una coma. Y así se van armando los niveles de esa variable. Este overall ya saben qué es esto, acá está, me está haciendo la sumatoria de todo esto y me está dando una tabla más organizada. Muy parecida a la que les puse acá, ¿no? Muy parecida. Y esto es el análisis bivariado con R, usando la función, la librería de GTSummary. Entonces, esto sería la sesión de hoy. No se olviden de instalar los paquetes. Si tienen dudas, pueden escribirme al correo o por el aula virtual. Y como tarea, algo simple, utilicen cualquier base de datos que puedan tener, ¿no? Ustedes deben tener alguna base de datos pequeñita y practiquen con estos paquetes, ¿no? Escojan el que más les gusta, qué librerías les gustó más y realicen un análisis descriptivo univariado y bivariado. Eso sería todo por hoy. Gracias.